Muy buenos días, alumnos y alumnas. En nombre de la Escuela de Administración y Negocios, me presento. Mi nombre es Karen Cepeda. Soy la directora de la Escuela de las carreras de Recursos Humanos y Auditoría. En conjunto con Ana María Puga, vamos a presentar ustedes hoy día un webinar, el cual está con nosotros la docente Jessica Jessica Gallardo, quien es nuestra docente de la escuela, quien nos va a acompañar en esta mañana con un webinar que es Potencia tu empresa comprendiendo tus estados financieros. Lo importante es que le pueda servir a ustedes, puedan hacer las consultas, quien Ana María va a estar atenta a todas las consultas en el chat para que podamos responderlas al final de la presentación. Esta instancia es para que ustedes puedan tener conocimientos y contenidos que la profesora le va a entregar durante su presentación. Así que agradecemos esta instancia, agradecemos la participación de nuestra docente. Así que, Jessica, muchas gracias por tu participación y adelante con tu presentación. Muchas gracias por todo, Karen. Bueno, muy contenta de poder estar presentando este webinar en la escuela, en la sede Alameda. Es un pequeño aporte que queremos hacer desde el enfoque de las pequeñas y medianas empresas. Ojalá que les sirva tanto a alumnos como a los asistentes que no son parte de nuestra institución matriculados, pero sí nosotros nos sentimos que somos una institución súper transversal y que formamos parte de nuestro país, así que igual están dentro de nuestro corazón siempre, ¿ya? Y me pueden avisar si es que se ve en la presentación. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, comenzamos, chiquillos. Yo estoy acostumbrada a decirles chiquillos, así que todos son chiquillos acá, por si acaso. Les comento que este webinar, como decía, se llama Potencia tu empresa, comprendiendo los estados financieros. Y le vamos a dar una breve lectura a los más importantes, ¿ya? Ese es el objetivo general. Como comentaba Karen, bueno, estamos trabajando con una metodología donde les doy la bienvenida literalmente a mi casa y les agradezco que ustedes me dejen entrar al lugar donde están revisando esto. Ya no estamos todos en las casas necesariamente, hay varios que ya están en oficina, así que muchas gracias. Me presento, soy Jessica Gallardo, yo soy ingeniero comercial de profesión y mi carrera la he dedicado a trabajar antes de enamorarme de la docencia y durante también en fomento productivo, y a trabajar con empresas de menor tamaño, principalmente con MIPES y pymes, nunca, las medianas empresas no tanto, pero sí las más pequeñas que están en procesos iniciales y las que ya llevan harto tiempo funcionando. Y gracias a esto me he dado cuenta de varias falencias que podemos ayudar, por ejemplo, con este tipo de tips o datos que vamos a ver. Ya me gusta mucho trabajar con metodologías activas, en particular la que más me gusta de las que tengo es la que se llama Lego Serious Play, que es literalmente jugar con Legos y desde ahí sacar información empresarial, área estratégica, incluso la ocupo de repente con los estudiantes para diversos propósitos dependiendo de las carreras con las que esté trabajando y las asignaturas en particular. Y lo último que pongo abajo como el cierre es empresaria fallida, porque también, como comencé haciendo clases de emprendimiento por mi experiencia, no había hecho un emprendimiento, lo hice y no me fue bien porque a mí lo que me gusta hacer es hacer clases, entonces lo hice de otra cosa. Y de ahí saqué una cantidad de aprendizajes súper buenos que también voy a transmitir acá. El otro punto importante en relación a eso es que me di cuenta también que si haces algo que te apasiona es mucho más fácil realizarlo y que sí puede resultar. Por ejemplo, yo partí con un emprendimiento hace un par de años de capacitaciones pensado en docentes y en eso sí me ha ido bien. Ahora con la pandemia está todo en pausa, pero es distinta la mirada y el hacer funcionar esto cuando está desde la parte más importante, que es la pasión, ¿ya? Y ahora, antes de empezar con los contenidos, les quería pedir un favor, y es, si se pueden meter a menti.com e ingresar el código que está arriba para hacer este sondeo de cómo estoy, cómo llegan acá. ¿Ya? Y ahí aparecen distintas opciones. Por ejemplo, ya tenemos una respuesta feliz, está expectante, buscando respuestas. Arriba está la página, menti.com, y el código es
11 23 529. Entonces, me voy a dar unos 2 minutos. O si no contesta nadie más, yo me quedo con que está el 100% feliz. Y desde ahí comenzamos, ¿ya? Está la opción de buscando respuestas expectantes, no lo sé, obligado. Entonces, si me pueden ayudar con eso, se los agradezco mucho. 11 23 529 menti.com. Voy a contestar yo también. Tenemos expectante, muy bien. Más expectativas que felicidad. Muchas gracias por responder. 529. Ahí se movió de nuevo, muy bien, muchas gracias. No hay nadie obligado, qué alegría. Y tampoco que no lo sepan. 11:55. Un minuto, espero que cambie a 11:56 acá arriba. Y comienzo. Bueno, la expectativa igual es algo que genera un compromiso y es un tema importante porque de la mano de las expectativas vienen las desilusiones cuando estamos esperando mucho de algo. Espero cumplir con sus expectativas, los que están expectantes. Espero que sigan felices al término y no se vayan aburridos, lateados de esta presentación, ¿ya? Déjenme corroborar que cambió la hora, cumplió el compromiso, 2 minutos. Y muchísimas gracias por contestar. Ya yo voy a sacar una foto de esto para quedarme con el respaldo. Ahí se guardo. Entonces estamos felices, expectantes y yo muy contenta de que no haya nadie obligado. Antes de comenzar voy a cerrar esto porque me han dado con un poquito de problemas de conexión, entonces mientras menos pestañas haya abiertas, es mucho más fácil. Comienzo entonces. Primero, gracias por este termómetro de cómo estamos antes de partir. Y les cuento que el objetivo de hoy día es pasar teoría más que las definiciones tal cual, ejemplos. Después una ronda de preguntas y obviamente respuestas, ¿ya? Y cuando estaba haciendo esto tuve un momento de iluminación porque estaba buscando una cita de plan y encontré con esto. Oh. Así que se mantiene esta lógica, pero de repente si puede variar o si hay alguna pregunta muy urgente, también me lo pueden hacer. ¿Ya? El ideal es que sean al final, pero vamos a dejar este plan como en stand-by, ya más que guiarnos 100% por él. Para comenzar, nosotros estamos obviamente en un contexto cultural desde que nacemos, los que vivimos en Chile, los que vienen llegando después se dan cuenta de que tenemos ciertas cosas, trabas, que son típicas de nosotros. Y a mí me llamó la atención alguna vez que alguien me hizo un comentario, que yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, de que en Chile, por ejemplo, es feo hablar de plata. Está mal visto, no se conversa, es más, si nosotros vamos a buscar un trabajo, dentro de las recomendaciones que se nos dan, es que no preguntemos el sueldo porque eso es muy feo. Yo no sé si eso será en todos lados, pero es algo con lo que hemos crecido. Y si lo hemos escuchado desde que somos chicos, obvio que nos cuesta hablar de plata, por ende nos cuesta hablar de estados financieros. Tenemos este paradigma de que es de mal gusto, que no se hace, hay que evitarlo. Y muchas veces llegamos a los estudios superiores con mucha intención de, por ejemplo, los tíos que están estudiando, de aprender de finanzas y tenemos todavía este tema que no estamos acercados a temas básicos relacionados con el dinero. Entonces, eso es una tarea para nosotros mismos, ver cuál es nuestra relación y no sé si es causa y efecto, pero es muy probable que también tenga que ver con esto, con los manejos de deudas, de inversiones, de qué hacemos con nuestros excedentes. Hay un tema también importante, yo no le echo la culpa a este paradigma de todo, tenemos un problema con el mercado laboral, somos un país con un mercado pequeño, donde hay trabajo precario, entonces también hay mucha gente que para sobrevivir necesita endeudarse, pero también hay otros que frente a tener dinero nunca planificamos el ahorro, no nos damos gustos porque claro, trabajamos, el trabajo es bastante cansador muchas veces, entonces preferimos no ahorrar, no lo tenemos considerado dentro de nuestras prioridades y pasa mucho.
Y ojo, acá también hay otro dato, porque después de esta noticia salió otra que gracias, por ejemplo, al retiro del 10%, muchos chilenos se habían puesto al día con deudas. Entonces tampoco es un tema de que sea por maldad que se está haciendo. Insisto, hay muchos factores, es multivariable, pero sí lo que se mantiene es esto de que es feo hablar de plata. ¿Ya? Por ende, tenemos muchas oportunidades, se abre esta ventanita de que hay harto que aprender al respecto para todos. Yo misma me pongo aquí como desde la humildad de querer entregar un granito de arena y no me creo dueña de la verdad al respecto, entonces también ese es el enfoque que le quiero dar a esto. ¿Ya? Y como tenemos esto de tener muchas oportunidades, estamos también en un país que, a pesar de todo el contexto relativamente incierto en el que estamos, sí está abierto, por ejemplo, para potenciar ideas. Ya hay un mercado un ecosistema emprendedor que está centrado en ayudar a que quienes tienen una idea puedan despegar si es que esta idea está bien planteada y pasa por ciertos procesos, por ejemplo, en concursos como los que presenta Cercotec. Ya yo ahí tengo harta experiencia, yo he evaluado proyectos de Cercotec y he evaluado ideas, ya no proyectos que estén necesariamente funcionando y se les entregan recursos. Entonces ahí hay mucho por aprender. Y este año en particular pasó que muchas personas lamentablemente perdieron sus fuentes de ingresos y tuvieron que recurrir a ahorros y vimos en el mes de marzo, abril, mayo, me acuerdo que en las noticias siempre aparecía casos de personas que estaban emprendiendo. Que el emprendimiento muchas veces, tristemente, nace desde la necesidad, pero muchas veces ese impulso, que claro, yo lo veo como algo triste, cambia la vida de las personas y después tienen un negocio, forman una gran empresa y son historias donde al menos el manejo de los recursos funciona bien. ¿Ya? Pero aún así hay muchas empresas que se quedan en el camino. Ya cuando se decide comenzar un negocio, antes de ser formales y ya estar constituidos como empresa, nosotros hablamos de emprendedores y aparece este libro mágico donde se nos cuenta un cuento de que el emprendedor después va a surgir y salir adelante, tiene un camino súper asegurado, pero eso no es así. Ya tenemos esta estadística que es de septiembre del 2020, donde dice que 8 de 10 emprendimientos fracasan en Chile. Y eso es algo que es un gran aprendizaje. Yo también cuando les conté mi historia soy de esos 8 de 10 y yo lo veo como un aprendizaje, pero ojo, porque también la mirada que hay en Chile respecto al fracaso es una mirada donde no se valora tanto como en otras culturas. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, si tú no has fracasado cuando te vas a presentar como inversionista, hay mucho riesgo de que o que estás buscando inversionista, ese sea tu fracaso, el que estás presentando en ese momento, ya porque implica que no lo intentaste antes. Entonces tampoco hay que condenar este fracaso, pero también debemos saber que hay un costo de oportunidad asociado, que muchas veces si me lanzo con todo de inmediato, lo pierdo todo, entonces el riesgo es mayor, ¿ok? Y bueno, dentro de estos, ¿por qué se fracasa? Muchas veces va de la mano justamente nuestro tema tabú, el dinero, y en eso nos vamos a enfocar utilizando información que está. Hay muchas fuentes que pueden complementar esto que vamos a ver ahora, pero me voy a quedar con lo general para que puedan, en el caso de que ustedes sean emprendedores o empresarios o que sean estudiantes, recordar si es que ya conocen estos temas o cuando vayan a recibir información, entenderla mejor y saber qué preguntas hacer, por ejemplo, frente al estado de situación financiera o al estado de resultados. De todos los estados financieros, estos son los dos que más se utilizan. Y como les decía al comienzo, por mucho que conozcamos de dinero, del mercado, hay algo importante que yo siento que puede potenciar mucho más un negocio, que es el propósito. Hacer algo porque tú sabes que te gusta, está vinculado con tus metas en la vida y eso ayuda más que tener una simple idea y estar trabajando por sobrevivir en un emprendimiento, por ejemplo. La motivación personal, eso es un elemento diferenciador. Entonces, comenzamos con el estado de situación financiera, ¿ok? El alias de este estado de situación financiera es el balance, es el nombre con el que lo conocemos habitualmente.
Y lo que hace este balance es mostrarnos cómo está la empresa. Aquí nos muestra, en primer lugar, qué es el estado financiero básico, el que deberíamos conocer sí o sí, y que en él se encuentra información respecto a activos, pasivos y el capital, o sea, cómo se está financiando una empresa y en qué está invirtiendo. Acá hay algo muy importante, el balance y, bueno, en general todos los estados financieros son una fotografía de un momento en particular de una organización. Y nosotros tenemos que buscar información complementaria respecto a qué pasó en el momento de esa fotografía. Si vemos una fotografía con algo extraño, no nos quedamos con que eso mágicamente quedó ahí, pensamos literalmente en una foto, sino que podemos pedirle a alguien que nos cuente una historia, qué había detrás, por qué esto se ve de esta forma. De ahí hay que hacer lo mismo con, en este caso, el estado, bueno, cualquiera de los dos estados financieros y particularmente con el balance que es el tradicional, ¿ya? Y lo que nos muestra este balance es justamente lo que dice la palabra, el equilibrio que hay relacionando cuentas. Y aquí aparece esta ecuación contable que de repente no es tan evidente, a pesar de que incluso el nombre balance nos dice que debe estar equilibrado, donde sabemos que el activo, o sea, nuestras inversiones se deben financiar con deuda o patrimonio, y esto debe ser igual, o sea, por cada peso de inversión, yo debo justificar de qué forma lo pagué. Y aparece esta llamada ecuación contable. Acá yo tengo un activo y me compro, no sé, X cosa. Esa X cosa la debo pagar con alguno de estos dos cuentas, que podría ser 100% deuda y acá nos quedaría todo en rosa, o 100% financiada con patrimonio y quedaría todo en color verde. ¿Ya? Pero debe haber un equilibrio y aquí es cuando aparece el concepto que los chiquillos probablemente más conocen de que cuadró el balance. Cuando cuadra es porque está bien hecho y todo está justificado. ¿Ya? Pero también puede, sobre todo cuando uno está estudiando, de repente cuadran y había algún error. ¿Ya? Pero lo importante es que existe este equilibrio entre inversión y la forma en que esta inversión se está financiando. Entonces, dentro de estos primeros consejos hay que conocer cómo leo este balance. Cuando me voy a la parte de las inversiones y los activos, hay algo súper importante que está totalmente relacionado con la liquidez, que es el concepto de manejar el dinero líquido o en efectivo. De ahí por eso también se habla muchas veces en las multitiendas de las liquidaciones, porque están transformando rápidamente inventario, que está acá abajo, en efectivo. ¿Ya? Entonces, el orden de este activo, que si tiene un negocio, usted lo puede obtener desde la información que le entrega el contador, parte de lo que es más líquido, o sea, el efectivo en caja, monedas y billetes. Lo que tengo en banco, que es dinero que yo tengo, y las cuentas por cobrar. Luego vienen inventarios o mercancías, mercaderías. Y las deudas que ya son más difíciles de transformar en efectivo. ¿Ya? Y acá la lógica es que yo lo que debo hacer en el análisis es mirar este dato. Mientras, por ejemplo, si acá yo me fijo, tengo 80 millones en inventarios. Entonces, esto puede ser una llamada de alerta porque tengo en porcentaje, no es como un 40 algo por ciento, yo tengo que aquí analizar qué tipo de inventario tengo, este inventario, cuánto tiempo permanece en la empresa, porque no es lo mismo si tengo una rotación de inventarios donde estos 80 millones, no son 80.000, está con decimales, pero $80.000, por ejemplo, rotan 5 veces en el año, entonces, claro, está en inventario, pero se vende rápido y fácil, si es un inventario que yo tengo de hace, no sé, incluso más de un año. Entonces, esos análisis hay que empezar a hacer y vemos después cómo se está financiando este total. Esta es la igualdad contable. 435, que se financian un porcentaje por total del patrimonio y por la suma de estos 95 más 102. Entonces, si lo hago a la rápida aquí, 237 aquí se financia mayoritariamente con patrimonio. Y acá hay otro dato, ahí está, ¿ves lo que yo les hablaba de esta liquidez? Y hay otro dato importante, voy a retroceder, que en el patrimonio
aparece el resultado del ejercicio y este resultado son las utilidades o pérdidas. Entonces, esta foto ya está incorporando información de cosas que pasaron. Por ejemplo, tenemos el resultado de años anteriores. Y también es importante mirar este dato de acá. Punto importante, el financiamiento y el tipo de activo se dividen en dos, en relación al tiempo que permanecen dentro de una empresa, y también hay que considerar eso. Y a corto plazo, largo plazo, aparecen con el nombre circulante en mucha bibliografía que no es chilena. En Chile hablamos de corrientes o no corrientes. Y esta ecuación contable siempre va a cuadrar. Ya, si se fijan, aquí cambia la composición del financiamiento, centrado primero en el patrimonio, después centrado en la deuda. Y si queremos ser más específicos, aquí, por ejemplo, pagamos con deuda todo aquello que es del corto plazo y lo del largo plazo, como una inversión, por ejemplo, en plantas y equipos, que es un activo no corriente, o sea, no es circulante, no está dentro del... El corriente se refiere a que todo esto ocurre dentro de un año y los no corrientes plazo tiempo mayor a un año. Y podemos financiar, a medida que vamos desglosando, también con distintos tipos de deuda, corto plazo o largo plazo. Ya, entonces este es otro punto importante. Por ejemplo, acá todo lo de corto plazo lo pagamos en el corto plazo. Y el activo no corriente está financiado dentro del largo plazo. Esta sería una situación bastante, no sé si es ideal, pero una situación óptima dentro de una empresa. Incluso dentro de nuestras finanzas. Por ejemplo, a mí no me convendría pagar un café en una cuota, o sea, perdón, lo ideal si pienso en mi corto plazo como persona natural, sería, por ejemplo, pagarlo solo en una cuota y lo pago dentro del mes que sigue. Pero si pago una taza de café, incluso lo mejor sería pagarlo con tarjeta de débito porque se consume de inmediato. Pero a mí, por ejemplo, me gusta juntar puntos, así que lo pagaría en una cuota, pero no pagarlo más allá, no extenderme de la vida útil que tiene esta inversión que estoy realizando, en mi ejemplo, en café. Entonces acá eso también es algo a mirar. Se fijan acá, estos 4.35 se concentran en el corto plazo. La mayoría está acá, en 2.20, y en el largo plazo solo 2.15. Ya todo esto está sujeto a análisis que tienen que realizar dependiendo del rubro de la empresa, del perfil de los propietarios, de los inversionistas. Entonces no hay una fórmula secreta que sea transversal. Pero sí hay cosas que sabemos que debemos cuidar. Por ejemplo, si acá estos 2.20 estuvieran concentrados en exceso de efectivo y banco, por ejemplo. Ya la mayoría estuviera acá. Entonces, eso es algo que nos puede servir de señal de alerta, ¿ya? Porque el efectivo que está en exceso indica que no lo estoy invirtiendo en otra cosa y existe un costo de oportunidad al respecto. Luego, y este costo de oportunidad, para poner un poquitito más de información, está dado porque yo, si no lo tengo en efectivo, podría tenerlo en depósitos a plazo, si es que no lo necesito, por ejemplo, o fondos mutuos, o invertir en financiar alguna cosa que necesite como activo de largo plazo para su compra. Entonces, ahí hay que tomar decisiones al respecto. Y ahora, el estado financiero que vamos a trabajar es el segundo de los, que les voy a presentar, es el segundo de los más importantes, y también aquí hay una lectura que se debe realizar, que es muy importante que no nos confunda. Ya aquí se llama de resultados porque nos dice qué resultado tuvimos, puede ser pérdida, ganancia. Y nuevamente es una foto, aquí saqué información muy confiable de Wikipedia, pero era una de las más sencillas que encontré. Nos muestra cómo obtuvimos el resultado del ejercicio en un momento determinado. Nuevamente esto es nuestra foto. Entonces el cómo lo vemos simplemente haciendo la lectura de este estado financiero, pero antes les dejo, por si quieren escanear, este es un código QR, busqué una página, o si quieren buscan ustedes en Google, que nos muestra los ratios, ¿ya? O indicadores financieros.
Aquí sirve para hacer análisis en una profundidad un poquito mayor de lo que les estoy presentando yo como esta foto básica, base de lo que estamos trabajando. Y los ratios lo que hacen es vincular un dato con otro y nos dan un número. Y este número puede ser veces, porcentaje, valor. Y la gracia es que son súper versátiles. Yo puedo ocupar el ratio que yo quiera y si no hay alguno que me sirva, inventar el mío. Entonces, desde ahí, la matemática nos ayuda porque podemos ver bien cuáles datos quiero vincular para obtener un resultado. Y son simples, restas, divisiones. Comienzo. Entonces, acá, este es el estado de resultados. Me aparecen los ingresos, que son ventas, el costo de venta, que también es un costo variable. Perdí mi tableta digitalizadora, no, perdí el lápiz, hombre. Variable. Y estos de acá abajo, eso nos da nuestra ganancia bruta. Y acá abajo, estos son costos fijos. Y acá hay algo muy importante. Ayer, por ejemplo, yo hago clases de emprendimiento, además les mostré el caso de una empresaria que tiene un negocio que se llama Travieso, y ella estaba en un concurso que hizo TVN el año pasado, dando su pitch, estaba dando el discurso, presentando la empresa, y le preguntaban por las ventas en un momento, y dijo que había vendido, no sé, 9 millones en un mes, 10 millones en otro, y los chillos, wow, dijeron que bien, que buenas ventas tuvo. Y ese puede ser un resultado muy engañador, sobre todo si ustedes están intentando ser inversionistas, por ejemplo, y les ofrecen un negocio y me dan solo este dato de las ventas. Ya, porque, ok, yo vendí aquí en este ejemplo 100 millones, pero no quiere decir que yo me quede con estos 100 millones, ya, porque con estos 100 millones yo debo pagar muchas cosas. Y eso es lo que nos muestra ese estado de resultados. Y dentro de los indicadores que aparecían en el código QR, aparece esta ayuda que se llama análisis vertical, donde lo que yo hago es darle a la venta una ponderación del 100%. Y voy viendo de ese 100% cómo esto se va desglosando. Por ejemplo, si yo tuviera 10.000, le tengo que pagar 8.000 a X persona. Después recibo 5.000, pago de nuevo 1.000 a alguien. Entonces así voy viendo con cuánto me queda, como la canción de los 3 perritos, yo tenía 100 millones, de los 100 que me quedaban, 80 fueron costos variables. Y aquí me quedé con una ganancia o margen bruto de 20 millones. Entonces, claro, esos 100 ya no son tan atractivos porque aquí se transformaron en 20. Una vez que tengo este dato, puedo ver si tengo otros ingresos que no sean de la operación. O sea, si yo vendo manzanas, que no sean de vender manzanas. Y en este caso, en el ejemplo son 5, es un 5%, pero mis costos fijos equivalen a un 18%. Por ende, mi ganancia operativa, la utilidad operacional, que es nuevamente de mi negocio, es solo de 7 millones. Entonces, fíjense, de los 100 que tenía, ya solo dispongo de 7 y todavía tengo obligaciones. Y aquí es donde aparece esta opción vinculada a la deuda, que son intereses, los ingresos y costos financieros. Entonces son tasas de interés, esa ahí chica, interés. Y si es minúscula es la tasa que estoy pagando. Y acá a mí se me fueron 4 millones en total. Entonces mi ganancia antes de pagar impuestos es de solo 3 millones. Y si yo no me veo, no sé, no tengo ninguna posibilidad de descontar y aplicamos la tasa vigente del 27%, yo me estoy quedando con, le resto estos 27%, un 2,19% de mis ventas. O sea, este dato de acá arriba no es el disponible, sino que mi utilidad después de impuestos son solo 2.190.000. Ya, eso es lo más importante de acá. Cuando vemos el estado de resultados, hacer la lectura completa. Y a mí me pasó muchas veces, y no solo a mí, sino que a varios de mis colegas que estábamos en la etapa de asesoría de las empresas que ganaban proyectos de Cercotec, donde además del dinero tenían una asesoría dependiendo de un diagnóstico en distintas áreas, y cuando les tocaba la financiera nosotros revisábamos estados de resultados
Incluso algunos no lo tenían y hacíamos un proceso manual anotando, por ejemplo, en un restaurante, cuáles eran los costos fijos, variables, y llegábamos a que su utilidad era súper baja o incluso tenían pérdida, sobre todo porque no consideraban su tiempo como parte de los costos. Y se enojaban, ¿ya? Porque no, ¿cómo voy a estar perdiendo si yo tengo dinero? Entonces ahí teníamos que hacer un análisis de nuevo más detallado, ver cuáles eran los productos que estaban generando más retorno y en relación a eso después que ellos pudieran tomar decisiones. Nosotros no obligábamos a tomar ningún tipo de decisión, obviamente, ¿ya? Pero darles estas luces de lo que estaba pasando. Y claro, cuando tenían estado de resultados y se quedaban con este número de acá, podía ser engañoso, y se iban a este de acá, ya que nos daba más información. Otro consejo en particular con este estado financiero es que, por ejemplo, yo puedo, claro, yo sé que tengo este número y quizás no tengo cómo subirlo, entonces para tomar decisiones podría intentar bajar el resto. Y a ver cuáles son los costos que puedo prescindir, si es que puedo hacer algún cambio, traspasar, por ejemplo, un costo variable a costo fijo si es que conviene. Por ejemplo, si estoy contratando a alguien por evento, quizás me convendría más tenerlo contratado con un pago mensual como un costo fijo en vez de tenerlo por evento, dado que estoy haciendo muchos. Entonces su sueldo podría generar un ahorro en ese ítem. Dentro de muchas otras cosas, también puede ser un servicio. Yo tengo un alumno que me comentaba que tiene una empresa que habían decidido un servicio por el que ellos pagaban, creo que eran 10 millones a todo evento, era un servicio de transporte, sin importar si era un traslado o 50, 60 en un mes. Lo habían integrado dentro de sus operaciones porque les salía mucho más barato ser ellos los que manejaran esto. Iban a tener una inversión importante, pero veían que lo recuperaban en 3 años. Trabaja con una empresa grande, es propietario y siempre me da muy buenos ejemplos que ayudan a sus compañeros también a entender este tipo de cambios. Entonces, a medida que queremos informarnos, podemos buscar en Google, por ejemplo, el concepto de apalancamiento, que es cuando cambiamos de operativo, apalancamiento operativo, cambiamos de un costo variable a fijo, y con esto ir entregando cada vez, o sea, no entregando, recolectando más información para llegar a tomar decisiones y tener mejores resultados en la empresa, ¿ya? O bien, delegar esto, preguntarle a nuestro contador o a quien lleve las finanzas del negocio. Incluso lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, si es que este ingreso por venta es nuestro sueldo. Claro, tengo un sueldo súper inflado, pero estoy gastando, no sé, en arriendo una cantidad abismal y en transporte también. Entonces eso podría bajarlo, considerando que no tengo opción de subir el sueldo, por ejemplo. O buscarme un ingreso extra si es que lo requiero, porque me estoy quedando con muy poco, o porque incluso estoy quedándome acá con pérdida y no estoy haciendo rendir este sueldo grande que tengo. Eso se puede considerar. Recuerden entonces este análisis vertical, toma los ingresos como un 100 y voy desmenuzando hasta quedarme con lo que realmente dispongo después de haber pagado todas las obligaciones. Y eso es todo en cuanto a los 2 estados financieros con los que queríamos trabajar, que les quisimos presentar con las chiquillas de la Escuela de Administración. Entonces, dejo abierto este espacio por si tienen alguna duda, pregunta. No sé si sí, seguimos proyectando. Súper. Déjame encontrar Teams. Estoy perdida con la presentación. Acá abajo está. Ahí estás. Creo. Primero que todo, Jessica, agradecerte porque la verdad es que nos instruiste en realidad en todo un análisis financiero. Yo creo que la verdad es súper importante conocer el estado actual de las empresas para quienes obviamente tienen hoy día su emprendimiento o para quienes en definitiva deciden emprender. Así que por ese lado, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que tenemos varias preguntas. A ver, tenemos aquí, Yasmín nos dice, ¿qué tan importante es el equilibrio del balance para la estabilidad de una empresa? Es que el equilibrio va a estar sí o sí. Si no me cuadra, hay algo que está mal hecho. Lo que es importante para la estabilidad de la empresa son las decisiones respecto a esto. Si se fija, estos colores que van cambiando.
qué financio con corto plazo, largo plazo. El equilibrio se va a dar sí o sí, entonces, claro, lo damos por sentado. Lo que va a ayudar a esta estabilidad son las decisiones, y ahí no depende solo de, como les decía yo, esta receta mágica, que si ustedes están de esta forma no van a tener problemas, sino que el rubro, el escenario en el que está la empresa, el escenario, por ejemplo, el contexto país, y ahí tenemos que tomar más decisiones. Hay un análisis del equilibrio patrimonial, se llama de esa forma si lo quiere profundizar, donde me dice en qué situación yo tengo más riesgo de quiebra, por ejemplo. ¿Ya? Habla de riesgo, y hay otras situaciones donde este no es patrimonio y es derechamente pérdida, pero el equilibrio se da igual. El equilibrio se puede dar de distintas composiciones de activo, pasivo y patrimonio también. Pero esto siempre va a ser lo mismo. El tema es cómo se componen, qué colores tienen si lo llevamos a este pensamiento visual. Ojalá haber aclarado esa duda. Ahí vamos a ver si... Sí, ahí nos pone una manito que sí. Súper bien, qué bueno. Ya Claudia nos pregunta, Claudia Sandoval, dice, ¿qué estado financiero sirve más si estoy recién comenzando un negocio? Si está recién comenzando un negocio, el ideal es que pudieran fusionar estos dos. Quizás este que yo les mostré como estado de resultados no lo va a tener, pero sí hacer una proyección donde desglose bien estos porcentajes, cuánto quiero obtener, porque claro, me va a dar estas luces si este negocio es lo que yo espero o no. Y el balance, que es el básico, aprovéchenlo. Esto se los piden, lo pueden pedir a su contador. Entonces, este de acá este está sí o sí. Entonces, utilícenlo. Y después, a medida que vayan creciendo, pueden ir desglosando más y incorporar también el flujo de caja, que es otro pasado. Perfecto. Súper. Ahí dice, a ver, Cintia nos dice, ¿podría detallar más por qué no se recomienda tener mucho efectivo? Justo en Duoc nosotros vemos esto en varias asignaturas, y hay una que se dedica particularmente, una que es para los chiquillos de auditoría, que ya la van a ver más adelante los muchachos, donde se nos presenta la administración del efectivo. Y el exceso sí o sí puede ser una mala señal porque implica recursos ociosos. El que yo tenga dinero que no estoy utilizando, quiere decir que este dinero no se está invirtiendo en otras cosas. Tenemos esta costumbre también nosotros de pensar que mientras más efectivo tenemos, estamos más seguros. Entonces ahí el monto está vinculado a la aversión al riesgo que tiene un administrador financiero. Si es que yo guardo mucho efectivo, pero este monto debería tener un colchón que va a ser el mínimo, y además por distintos cálculos nosotros podemos usar, dependiendo del método, por ejemplo hay varios, está el de Baumol, el de Miller y All, o el de pérdida operativa mínima, que nos indica cuál es el óptimo a trabajar. Por lo general tenemos que ver hacia atrás cuánto ha sido el máximo de efectivo que ocupamos en un mes y el mínimo que necesitamos, y movernos en estas bandas. Y si estoy teniendo más, el modelo de Miller y Orr es súper dinámico porque incluso ayuda a tomar decisiones. Te dice que si tú estás con tu colchón mínimo, por ejemplo, de 10, y haces el cálculo, tú necesitas tener 12, pero te recomienda que mantengas más hasta que llegues al tope superior, que pueden ser 18. Entonces, cuando llegas a 18, tú inviertes, vas a tener menos, y al invertir, nunca bajar de estas estadísticas que nos dieron, de estos números, vas a generar un ingreso gracias a esa inversión. ¿Ya? Y cuando vayas llegando abajo, vendes, y ahí puedes recuperar el efectivo para que no te quedes sin problemas. Ya, Jessica, no, yo a modo personal te iba a consultar, ¿no será que en esta oportunidad, como están en los mercados, a lo mejor, no sé si invertir, a lo mejor guardar un poco más de efectivo, sea como la recomendación, o en realidad dependiendo del negocio? Depende de la aversión al riesgo que tú tengas, y el efectivo no renta. Si tú tienes dinero en el banco, de hecho nosotros mismos, no sé si cuando escuchan los comerciales se han dado cuenta que dice infórmese del límite de garantía estatal, que lo dicen muy rápido. Si hay una corrida bancaria y queda la embarrada en un escenario dantesco apocalíptico, tenemos asegurado el 10% de nuestros ahorros en el banco.
¿ya? Entonces el resto no está seguro. Pero tú puedes invertir en inversiones de pequeña duración, eso es lo que se recomienda. Por ejemplo, no sé, lo más seguro dentro de este mundo son los depósitos a plazo, obvio rentan menos. Porque Sí, pero más seguro. Pero claro, Claro. y te genera una utilidad. Si yo tengo mi plata en la cuenta corriente, está ahí y incluso me cobran por la administración. En cambio, si la paso a un depósito a plazo, creo que por 1.000.000 son, no sé, 1.090 pesos, pero son 1.090 pesos que no tenía. ¿Sí? Claro, a nivel de empresas eso cambia porque los números son más grandes y hacen otro tipo de inversiones dependiendo del tamaño. Excelente, muchas gracias, Jessica. Mira, tenemos a Pamela López que nos dice, ¿cree que es necesario endeudarse para tener un buen emprendimiento y lograr así llegar a un mercado mayor? Yo hago clases en emprendimiento también. Nosotros trabajamos en el Duoc en particular con metodologías que se llaman Lean o delgadas, donde lo que buscan es siempre probar antes de lanzarse, ¿ya? Porque la deuda debería ser en algún momento en el que tú ya tengas un mercado al que has llegado y puedas asegurar, por ejemplo, que tu producto funcionó, que es atractivo para ciertas personas. Y acá está la deuda. Yo insisto, la aversión o el compromiso, yo no me puedo hacer responsable de decirle que sí, pero sí que investigue mucho y que pruebe antes con un mercado pequeño. Hay que probar un poquito, claro, de a poco. Nosotros trabajamos con Design Thinking, que se trata de generar ideas de productos o servicios centrados en el usuario y no en lo que yo creo que van a querer, sino que en lo que ellos necesitan. Y después en la segunda asignatura se trabaja con una metodología que se llama Lean Startup, donde se busca justamente que se pruebe con un producto mínimo viable, mostrar la idea, ver si funciona, hacer cambios antes de lanzarte a invertir, sobre todo porque la legislación chilena es probancaria, entonces no se dan tantas facilidades si esto no resulta. Aunque hay una ley de reemprendimiento y quiebra, pero es un riesgo. Ahí depende de tu aversión al riesgo y de el mercado que tanto lo conoces. Perfecto. Mira, por acá nos pregunta Camila, con respecto, tú también hiciste ahí el comentario de las postulaciones al Cercotec. Nos pregunta, ¿dónde y cuándo se puede postular? Si tú sabes ahí más o menos fechas a estos beneficios y si es muy difícil. Yo lo que siempre recomiendo es que ustedes sigan a las cuentas, si usan alguna red social, de Cercotec y de los centros de desarrollo de negocios. Yo sé que tenemos nosotros alianza con el de Estación Central. Entonces ellos siempre publican este tipo de información, por lo general es a inicios de año, porque es un proceso en el que se abre un concurso, se tiene que evaluar, hay que visitar en terreno, después se traspasan recursos y después se rinde, que hay que hacer una rendición de cuentas y demora mucho eso, porque tienen que comprar y no se pasa más allá de abril esta fecha. Lo importante es que siempre lean las bases nunca las leen, y en el anexo 6 o 7, que es de las últimas páginas, viene exactamente todo lo que Cercotec quiere escuchar. Entonces tú tienes que ver, es como cuando los profes les pasamos las rúbricas antes y los chiquillos, yo tenía un grupo en un curso en particular que hacían los trabajos desde la rúbrica, porque hay algunas que se pasan, las que no tienen respuesta, por ejemplo, yo en mi asignatura las paso porque son generales, pero claro, cuando la rúbrica dice que responde X números, no se entregan. Entonces esas yo como las construyo, se las compartía a los chiquillos y salía todo. Por ejemplo, su negocio genera 3 productos, tiene nota 7. Si está entregando 2 productos, tiene nota 5. Y así sucesivamente en cada ítem. Entonces, para poder asegurar hay que hacer una postulación donde eso sea... Es importante preocuparse de todo el detalle. Hay que estar atentos ahí a la lectura de todas las bases. Excelente, Jessica. Mira, dice Paulina, ¿cómo puedo saber si mi idea de emprendimiento podría tener éxito y en qué debo fijarme para crear un negocio? Las ideas, aquí les voy a dejar esto bien salto. Súper importante es ver a quién esperas tú que llegue esta idea, a quién va a ser tu mercado. Entonces, hacer una especie de muestra, un focus group, donde tú les presentes tu idea y veas si es que a ellos les gusta y después ir concretando ventas. Yo comienzo, o sea, creo que hay que partir
no sé si tan en pequeño, pero dependiendo de tus posibilidades también, de qué tanto hayas conocido y conozcas lo que estás haciendo o no, ir intentando vender. Ese es un buen punto. ¿Cómo generas la primera venta? Después preguntarle a esta persona cómo, no sé qué recepción tuvo, ver si hay recompra. Entonces estudiar harto. Y creo que era una pregunta con 2 preguntas y me perdí en la mitad. Saber si la idea de emprendimiento es exitosa o no y en qué debe fijarse para crear el negocio. Ya, claro, las ideas también son solo ideas. Aquí depende de cómo tú la potencies y la puedas presentar. Y fijarte si es que hay competencias, si hay barreras de entrada altas o bajas, o sea, si cualquiera puede hacer lo que estás haciendo tú, si te estás diferenciando y si tienes el tiempo para dedicarle también a ese emprendimiento. Yo creo que ahí tocaste un buen punto. ¿Cómo nos diferenciamos si en el mercado hay más de los mismos? Ahí Eso es importante también. Mire, y Gabriel aquí nos pregunta, dice, cuando una empresa va en baja sin ganancias, ¿hay algún método para recuperarla y subir esas ganancias? Las ganancias están por lo general asociadas a las ventas, que es lo que vemos acá desde este ítem, que es nuestro punto de partida. Entonces, claro, aquí tengo que ver si es que puedo, lo que yo les comentaba, si puedo subir o si puedo bajar alguno del resto, si puedo hacer alguna reestructuración de la empresa, si la puedo declarar en quiebra. En Chile hay una ley de reemprendimiento que es relativamente nueva y que ayuda a que si definitivamente no está funcionando esta empresa, tú puedas tomar decisiones y partir de nuevo, que no quedes con un compromiso eterno que te deje fuera del mercado. Ahí depende mucho del rubro, son hartas variables, es multivariable esa respuesta. No tengo todas las respuestas. No, bueno, y vamos a ver. No, Gabriel era la última pregunta, Jessica. La verdad es que nada, bueno, agradecerte nuevamente, yo creo que está súper interesante. Aquí los chiquillos parece que tienen muchas ganas de emprender, tienen ideas, así que yo también los invito ahí a seguir buscando información, porque es importante, sobre todo hoy día, yo creo que con todo lo que estamos viviendo, sin duda se da para que el mercado podamos tener más emprendedores. Así que nada, agradecerte y le voy a dar el pase a Karen. Adelante, Karen, ¿estás por ahí? Sí, gracias Anita por ayudarnos ahí a ver todas las consultas de los chicos. Jessica, agradecerte enormemente esta forma práctica de entender los estados financieros, de poder ayudar a los alumnos, como decía Anita, con las ganas de emprender, que ellos se vayan informando ahí a través de las redes sociales, como tú me mencionaste en Cercotec. Es importante que ellos busquen ahí información, hay capitales semilla, hay capitales abeja, hay varios tipos de financiamiento que a lo mejor les pueden servir. Supe que hace poquito estaba la postulación de ideas, que no era para financiar un proyecto, sino que solamente la idea, que se financia una idea, no lo que se vaya a concretar. Así que hay varias cosas que ellos pueden estar investigando a través de estas páginas. Así que, Jessica, gracias por tu didáctica presentación. Agradecerte nuevamente tu tiempo. Así que muchas gracias, estaremos hasta en una nueva oportunidad aprendiendo algo nuevo. Así que muchas gracias, muy buen fin de semana y muy buen término de viernes. Gracias a todos. Bien. Muchas gracias por la